por tu amor, por tu bondad. Te pedimos que nos envíes a tu Espíritu Santo para que pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón, y así podamos ir disponiéndonos para la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Te pedimos también que nos acompañe tu Madre Santísima, la Virgen María, para que ella, que vivió presencialmente este misterio pascual, nos ayude también a nosotros a vivirlo de una manera auténtica. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí vamos a aprovechar estos sábados que tenemos antes de la Semana Santa para poder ir profundizando sobre las celebraciones más importantes en el misterio pascual o el tríodo pascual, que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde el punto de vista litúrgico, teológico, por así decirlo. Y quisiera presentarles este libro, que es muy bueno, que es de el Papa Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal. Nos escribió 3 tomos de Jesús de Nazaret. El primero, que es la infancia de Jesús de Nazaret, y nos relata todos la historia de Jesús, del nacimiento. Después que es de la entrada de Jerusalén hasta la resurrección, que es precisamente que abarca todo el misterio pascual. Y tiene otro tomo, nos habla ya más de los acontecimientos más importantes en el ministerio de Jesús, que es cuando se transfiguró, del Padre Nuestro, cuando les enseñó a sus discípulos el sermón de la montaña, etcétera, ¿sí? Pero algunas reflexiones las vamos a tomar de este libro, que es muy, muy bueno, del Papa Benedicto XVI, porque hace unos comentarios bíblicos muy interesantes, muy, muy importantes para la mejor vivencia o mejor comprensión de la Semana Santa. Entonces, este libro es el que por lo menos me acompaña cada año para ir viviendo el misterio. Y hoy vamos a empezar con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, con el que inicia precisamente la Semana Mayor o la Semana Santa. Recuerden que la Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta antes del Domingo de Ramos, ¿verdad? Hasta el sábado antes del Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos arranca un tiempo muy importante que se llama la Semana Santa, sí, que todavía es considerado como Cuaresma, pero incluso ya se habla de Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, y después está el Tríodo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y empieza la Pascua, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este videíto de 9 cosas. Ya ven que hoy hay 5 cosas que tienes que saber para hacer huevo, 3 cosas que tienes que saber para educar a tus hijos, ¿no? O 10 cosas para ser buen cristiano. Entonces vamos a ver 9 cosas que a lo mejor no sabíamos del Domingo de Ramos, y después ya comenzamos el tema. A ver, sobre el Domingo de Ramos. Ay. El Domingo de Ramos marca el inicio de Semana Santa, conmemorando no uno, sino 2 acontecimientos muy significativos de la vida de Cristo. Aquí, las 9 cosas que necesitas saber sobre esta fecha. Primero, este día se llama Domingo de Ramos o Domingo de Pasión. El primer nombre proviene del hecho que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con hojas de palma. El segundo nombre proviene del relato de la pasión que se lee en este domingo, porque de no ser así, no se leería en un domingo, ya que en el próximo la lectura tratará sobre la resurrección. Según el documento del Vaticano,
carta circular sobre la preparación y la celebración de las fiestas pascuales de 1988, el Domingo de Ramos comprende a la vez el presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio de la pasión. La relación entre los dos aspectos del misterio pascual se han de evidenciar en la celebración, en la catequesis del día. 2. Se realiza una procesión antes de la misa. La procesión puede tener lugar solo una vez antes de la misa. Puede realizarse el sábado o el domingo. La entrada del Señor en Jerusalén ya desde antiguo se conmemora con una procesión en la cual los cristianos celebran el acontecimiento imitando las aclamaciones y gestos que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor, cantando el fervoroso Hosana, detalla la carta de fiestas pascuales. 3. Se pueden portar palmas u otros tipos de plantas en la procesión. No es necesario utilizar hojas de palma en la procesión, porque se pueden utilizar otros tipos de plantas locales como el olivo, el sauce, el abeto o de otros árboles. Según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, a los fieles les gusta conservar en sus hogares y a veces en el lugar de trabajo los ramos de olivo o de otros árboles que han sido bendecidos y llevados en la procesión. 4. Los fieles deben ser instruidos sobre la celebración. Según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, los fieles deben ser instruidos sobre el significado de esta celebración para que puedan aceptar su significado. Debe recordarse oportunamente que lo importante es la participación en la procesión y no solo en la obtención de hojas de palma o de olivo, que tampoco deben mantenerse como amuletos ni por razones terapéuticas o mágicas para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan en los campos y en los hogares. 5. Jesús reclama el derecho de los reyes en la entrada triunfal a Jerusalén. El Papa emérito Benedicto XVI explica en su libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes, conocido a lo largo de la antigüedad, de demandar modos de transporte particulares. El uso de un animal, el burro, en el que nadie se había sentado aún, es un indicador más del derecho de la realeza. Jesús quería que su camino y su accionar sean entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en su persona. Al mismo tiempo, a través de este anclaje del texto en Zacarías 9:9, una exégesis fanática del reino está excluida. Jesús no está construyendo sobre la violencia, no está instigando una revuelta militar contra Roma. Su poder es de otro tipo. Es en la pobreza y la paz de Dios, que identifica el único poder que puede redimir, detalla en su libro. 6. Los peregrinos reconocen a Jesús como su rey mesiánico. Benedicto XVI también señala que el hecho de que los peregrinos coloquen sus mantos en el suelo para que Jesús camine por encima de ellos también pertenece a la tradición de la realeza israelita. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la monarquía davídica, del rey David, y apunta a la esperanza mesiánica que surgió a partir de esta, indica el texto. Los peregrinos, prosigue, sacan ramas de los árboles y gritan versos del Salmo 118, palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel que en sus labios se convierten en una proclamación mesiánica. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en lo más alto. 7. Hosana es un grito de júbilo y una oración profética. En el tiempo de Jesús, esta palabra tenía matices mesiánicos. En la aclamación de Hosana se expresan las emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos. La alabanza alegre a Dios en el momento de la entrada procesional, la esperanza de que la hora del Mesías había llegado. Al mismo tiempo, era una oración
que indicaba que el reinado davídico y por tanto el reinado de Dios sobre Israel sería restablecido. 8. La multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la misma que exigió su crucifixión. En su libro, Benedicto XVI argumenta que en los 3 evangelios sinópticos, así como en San Juan, se deja claro que quienes lo aplaudieron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron sus habitantes, sino las multitudes que lo acompañaban e ingresaron a la ciudad santa con él. Este punto se hace más claramente en el relato de Mateo a través del pasaje que sigue al Hosana, dirigido a Jesús. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. La gente había oído hablar del profeta de Nazaret, pero no parecía tener ninguna importancia para Jerusalén, y la gente allí no lo conocía. 9. El relato de la pasión goza de una especial solemnidad en la liturgia. Así lo afirma la carta de fiestas pascuales en el numeral 33. Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean 3 personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo. La pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya en su defecto por lectores, en cuyo caso la parte correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote. Para la proclamación de la pasión no se llevan ni luces ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo como de ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro. Tan solo los diáconos piden la bendición al sacerdote. Para el bien espiritual de los fieles, conviene que se lea por entero la narración de la pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden. Y hasta aquí 9 cosas que debes saber sobre el Domingo de Ramos. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo. Y no olvides. Bueno, hasta ahí 9 cosas que tenemos que saber sobre el Domingo de Ramos. Sí, y es muy interesante cómo, otra vez, en cada Eucaristía decimos Hosana. ¿En qué momento? Antes de la consagración, ¿no? Cuando cantamos el Santo, ¿verdad? Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, fíjense, entonces, Hosana es un himno davídico, es un himno real de que viene el Señor. Y por eso lo estamos cantando antes de la consagración, porque en el momento de la consagración el vino y el pan dejan de ser vino y pan y se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, si han visto la película del Gran Milagro, es ahí donde se abre el cielo y se juntan el cielo y la tierra. Y los ángeles también cantan el Hosana. Es maravilloso. Y entonces, justamente el Domingo de Ramos inicia con esa procesión. Vamos a leer ahora, este es el ritual de la Semana Santa o el instructivo que nos proporciona el rito romano para la digna celebración de la Semana Santa. Lo de rojo ya saben que se llama rúbricas, lo que se tiene que hacer, lo que nos indica la Iglesia que se tiene que hacer. Dice, en este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo el Señor en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Por esta razón, en todas las misas se hace memoria de la entrada del Señor en la ciudad santa. Esta memoria se hace o bien por la procesión o entrada solemne antes de la misa principal, o bien por la entrada simple antes de las restantes misas. Entonces hay 2 tipos de entrada, la entrada solemne y la entrada simple. La entrada solemne, no así la procesión, puede repetirse antes de aquellas misas que se celebran con gran asistencia de fieles, ¿sí? Es decir, se recomienda que cuando hay mucha gente se haga la entrada solemne, ¿sí?
Cuando no, se puede solamente poner la procesión como de costumbre. Pero una entrada solemne es preferentemente ir de un templo a otro, si es que están cercas, o de una distancia o de un punto de referencia a el templo para simular esa entrada de Jesús a Jerusalén, ¿sí? Aquí no sé cómo le hacen, si de la capilla vienen me imaginé, muy bien. Entonces, cuando no se pueda hacer ni la procesión ni la entrada solemne, es decir, cuando el Padre tiene muchas comunidades, como Villa Victoria, que tiene 50 y tantas comunidades, ¿no? Entonces, pues aunque quiera hacer una entrada solemne, solamente la puede hacer en la parroquia, de lo contrario, pues no, requiere de mucho tiempo, ¿no? Es conveniente que se haga una celebración de la palabra de Dios con relación a la entrada mesiánica y a la pasión del Señor, ya sea el sábado al atardecer, puede ser un día antes, ya sea el domingo a la hora más oportuna, ¿sí? Entonces, conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Primera forma o forma primera, la procesión. A la hora señalada, regularmente es a mediodía, se reúnen todos en una iglesia menor o en otro lugar apto fuera de la iglesia, fuera de la parroquia, a la que se va a ir en procesión. Los fieles tienen en sus manos los ramos, que como lo vimos en el video, no es necesario que sean palmas, pueden ser ramas de abeto, ramas de otro tipo de árbol. Se utiliza también mucho el laurel, ¿verdad? Entonces pueden ser de otro tipo de ramos. Que no, mi abuelita, cuando se venía una tormenta así muy estrepitosa, que el cielo estaba negro, vamos a quemar el laurel porque ¿no? O encajaba el machete en la tierra, ¿verdad? Entonces, pues hay que evitar esas supersticiones, ¿sí? Lo más importante es la oración, no es que al prender el ramo, pues ya es como que sale magia, pues no, ¿verdad? Solamente es un signo. El sacerdote y el diácono, si es que hay, revestidos con las vestiduras rojas que se requieren. Entonces, el color litúrgico del Domingo de Ramos es el rojo. ¿Por qué? Porque es el domingo de la pasión del Señor, ¿sí? En ningún otro domingo se utiliza el rojo, a excepción de que sea la solemnidad de algún apóstol, ¿sí? Pero en ningún otro domingo se utiliza el rojo. El sacerdote en lugar de casulla puede llevar capa pluvial en la procesión, que se quitará una vez acabada la procesión, ¿sí? Entonces puede llevar capa pluvial, porque las capas pluviales, que son como, ¿sí las conocen? Las capas pluviales, ¿sí? Son pues así literal unas capas largas que lleva el sacerdote de color dorado con rojo más o menos, son muy bonitas, ¿sí? Son para las procesiones únicamente. Mientras los ministros llegan al lugar de la reunión, se canta la siguiente antífona u otro canto apropiado, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana en el cielo. El sacerdote y el pueblo se signan mientras el sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después saluda al pueblo como de costumbre y hace una breve monición en la que invita a los fieles a participar activa y conscientemente en la celebración este día. ¿Sí? Ahí dice una monición. Después de esta monición, por cierto, aquí hay moniciones hacen moniciones como para explicar la celebración. ¿Ya no? Pero antes sí se solía explicar como cada parte de lo que se iba haciendo. Ah, ok. Bueno, entonces después ya está la oración de bendición de los ramos, ¿sí?
hay dos tipos de oraciones. Y asperge con el agua bendita los ramos sin decir nada, ¿no? Nada más solamente va bendiciendo los ramos. Regularmente se hace fila, ¿verdad? Para que pase el Padre y bendiga los ramos. Puede estar ahí un canto. Seguidamente el diácono, o en su defecto el sacerdote, proclama en la forma habitual el evangelio de la entrada del Señor. Según uno de los 4 evangelios, puede utilizarse incienso si se juzga oportuno. Después del evangelio se puede hacer una breve homilía, breve, porque todavía está otro rito, ¿no?, en la misa. Antes de comenzar la procesión, el sacerdote, el diácono o un ministro laico dice con estas u otras palabras, ¿sí? Es otra vez una monición donde nos invita a avanzar ya en la procesión. Ya comienza la procesión hacia la iglesia donde se va a celebrar la misa. Si se emplea el incienso, va adelante el turiferario con el incensario humeante. Seguidamente el acólito u otro ministro que porta la cruz adornada con ramos o palmas, según las costumbres del lugar, en medio de 2 ministros con velas encendidas, ¿no?, los ciriales y la cruz alta. A continuación, el diácono, si es que hay, llevando el libro de los evangelios, el sacerdote con los ministros y detrás de ellos los fieles que llevan los ramos en las manos. Durante la procesión, los cantores junto con el pueblo cantan los siguientes cantos u otros apropiados en honor de Cristo Rey, ¿sí? Y aquí está otra vez otro canto. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando Hosana en el cielo. Y entonces aquí el Papa Benedicto en su libro dice algo muy interesante acerca de lo que significa esta entrada de Jesús a Jerusalén. Para el Evangelio de San Juan son 3 las veces que Jesús subió a Jerusalén. Para los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, solamente fue una sola vez que Jesús subió a Jerusalén, que fue el día en que pues lo arrestaron, ¿no?, para su muerte. Y dice que para nosotros pudiera parecer algo simple, porque pues sí, entró a Jerusalén, pues qué bonito, ¿no? Es como cuando uno va a Metepec, pues ajá, sí, ¿y qué? Pero no, para los judíos esto tiene todo un contexto muy simbólico, muy interesante, ¿sí? Sobre todo por la forma en la que entró, ¿sí? En este evangelio que se pronuncia antes de la procesión, dice que manda a sus discípulos para que vayan y le consigan un burro. Y en ese burro va a entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Zacarías 9:9 nos habla de esto. Decida la hija de Sión: mira tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asémila. Entonces la profecía de Zacarías era: va a entrar el Mesías montado en un burro. Jesús manda a sus discípulos a que le consigan un burro y se lo llevan, ¿sí? Porque en Génesis 49:10 dice que el Mesías tenía que pedir y reclamar lo que le pertenecía, ¿sí? Hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Por eso, si les preguntan ¿por qué se llevan a mi burro?, ustedes les dicen: el Señor lo necesita, y no les van a decir nada. Entonces se van cumpliendo las profecías de los profetas ya en este momento. Es un momento cúspide del misterio y ministerio de Jesús, ¿sí? Jesús reclama su reino, pero no es un reino como el de la reina Isabel, ¿verdad? No es un reino como el de Donald Trump, un reino con poder, con fuerza, ¿no? Jesús no entra victorioso con espadas para liberar al pueblo de los romanos, no, es un rey de paz, es un reino de paz, es un rey de amor, es un rey
que rompe los esquemas de los reinos de este mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que los niños hebreos llevan sus ramos de olivo porque salen al encuentro del Rey, del Señor. Y bueno, ya hasta ahí. Ahí seguramente pues ya hay cantos que regularmente aquí en México utilizamos, ¿no? Como el de que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, etcétera, ¿no? Oh corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto, etcétera, ¿sí? Puede ser esos cantos o estos salmos que tienen pues esa temática de la entrada del Rey, ¿sí? Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozos llenos, el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo, el Salmo 46. Eso mientras está la profesión. Aquí está, miren, la procesión, que viva mi Cristo. Al entrar la procesión en la iglesia, se canta el siguiente responsorio u otro canto que haga alusión a la entrada del Señor, ¿sí? Y ahí está un canto. El sacerdote al llegar al altar lo venera, como siempre, y si lo juzga oportuno lo inciensa. Después va a la sede, se quita la capa pluvial y si la ha usado y se pone la casulla y omitidos los demás ritos iniciales de la misa y según la oportunidad, el Señor ten piedad, dice la oración colecta de la misa y continúa como de costumbre, es decir, se omiten todos los ritos iniciales y solamente llega el sacerdote a hacer la oración colecta. Esta es la forma segunda de la entrada solemne, ¿no? Pero bueno, esta no la vamos a saltar porque regularmente se hace la primera forma. La forma tercera, la entrada simple. ¿Cuál es la entrada simple? En las restantes misas de este domingo, en las que no se hace la entrada solemne, se hace memoria de la entrada del Señor en Jerusalén como entrada simple. Mientras el sacerdote se dirige al altar, se canta la antífona de entrada con el Salmo 18, u otro canto que haga alusión a la entrada del Señor. El sacerdote, llegado al altar, lo venera y se dirige a la sede. Después de hacer la señal de la cruz, saluda al pueblo y la misa prosigue como de costumbre. En otras misas, en las que no es posible cantar una antífona de entrada, el sacerdote inmediatamente después de llegar al altar y venerarlo, saluda al pueblo, lee la antífona de entrada y prosigue la misa como de costumbre. Es decir, es una misa normal, ¿sí? Nada más cambia la antífona que haga alusión a la entrada del Señor o el canto que haga alusión a la entrada del Señor. ¿Cómo está antífona? Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y después ya está aquí la oración colecta con la que se inicia la misa. Vienen las lecturas. Para la lectura de la pasión del Señor no se llevan ni cirios ni incienso, porque se acalambran los del ciriales, ¿verdad? Y el incensario también, porque está larguísima esta lectura de la pasión. No se hace al principio el saludo habitual, ni se signe el libro, porque empieza el cronista a leer pasión de nuestro Señor Jesucristo según San. Entonces, no se hace como siempre, el Señor esté con ustedes, se omite. La lee el diácono o en su defecto el mismo celebrante, puede también ser leída por lectores, reservando, si es posible, al sacerdote la parte correspondiente a Cristo. Si son diáconos, antes de la lectura de la pasión, piden la bendición al sacerdote, como en otras ocasiones, antes del Evangelio. Después de la lectura de la historia de la pasión, téngase oportunamente una breve homilía, breve. También puede observarse algún espacio de silencio. Se dice el credo
y se hace la oración universal, ¿sí? Después ya está la oración de ofrendas, el prefacio de la pasión del Señor. Aquí vamos a leer este prefacio porque a veces estamos como distraídos y no escuchamos bien los prefacios. Y son prefacios ya diferentes, son únicos. Dice el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo. Pero fíjense la riqueza que tiene el prefacio. Siendo inocente, padeció por los pecadores. Y gracias a su muerte, conquistó para nosotros la justificación. Entonces, ya con el Domingo de Ramos, vamos entrando al misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí reflexionando sobre que va a padecer, que va a morir, que va a sufrir, ¿sí? Después ya están las otras oraciones. Bueno, como ven, pues ya es hasta ahí la liturgia del Jueves Santo. ¿Tienen alguna duda? De Domingo de Ramos, perdón. Ya ven, no están atentos. Del Domingo de Ramos, ¿sí? Quisiera entonces otra vez profundizar en el tema de Hosana, si es que están de acuerdo. Ver qué significa el Hosana. Está chiquito, no crean que solamente es de la página 21 a la 97. ¿Qué? Dice el Papa: en este sentido, con buenas razones, la Iglesia naciente pudo ver en la dicha escena la representación anticipada de lo que ella misma hace en la liturgia. Ya en el texto litúrgico post-pascual más antiguo que conocemos, llamado Didache, antes de la distribución de los sagrados dones, aparece el Hosana. Fíjense, 100 años después de Cristo y ya cantaban el Hosana, porque acuérdense que después de la Pascua no es que ya se estructuró la misa, ya se nacieron los misales romanos y ya todos hacían la misma misa. No. Fue un proceso larguísimo de estructuración de las oraciones, de los prefacios, de la liturgia de la palabra, de las lecturas de la misa. Fue un proceso de muchísimos años, ¿sí? Pero en este documento más antiguo ya se canta el Hosana, o se proclama el Hosana, que viene junto con el Maranatá. Hosana, Maranatá. ¿En qué momento cantamos o decimos Maranatá? ¿Se acuerdan? En el Adviento, ¿sí? Es una oración. Cuando veíamos el tema del Adviento, decíamos que era una oración. Maranatá, ven Señor Jesús. Es decir, ya estamos en el tiempo de la espera del Señor. Venga la gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, venga. El que no lo es, que se convierta. Maranatá, amén. Eso se proclamaba. También el Benedictus, es decir, el bendito, fue incluido muy pronto en la liturgia. Para la Iglesia naciente, el Domingo de Ramos no era una cosa del pasado. Así como entonces el Señor entró en la ciudad santa a lomos del asno, así también la Iglesia lo veía llegar siempre nuevamente bajo la humilde apariencia del pan y del vino. Fíjense esta analogía, esta comparación que hace el Papa. Así como el Señor entró en la ciudad en el lomo del burro y se cantaba el Hosana,
Así seguimos cantando el Hosana cuando el Señor baja en la apariencia del pan y del vino. Fíjense qué interesante es esto. Por eso cantamos el Hosana, ¿sí? La iglesia saluda al Señor en la Sagrada Escritura como el que viene ahora, el que ha hecho su entrada en ella, y lo saluda al mismo tiempo como aquel que sigue siendo el que ha de venir y nos prepara para su venida. ¿Cristo ya vino? Bueno, sí. Bueno, sí, por primera vez. Vino por primera vez, ¿verdad? A redimirnos, a salvarnos, a enseñarnos el camino del amor. ¿Y va a venir otra vez? Por eso también cantamos el Hosana, porque estamos en la espera, en la expectativa. Dice San Pablo, estamos gimiendo, el mundo gime como con dolores de parto, porque nada más no llega el Señor. A mí me gusta mucho que cuando habla San Pablo a los filipenses, sí, a los filipenses, creo que sí, a los filipenses, dice San Pablo algo muy chistoso. San Pablo era San Pablo, ¿no? Y dice algo muy chistoso. No se olviden de lo que pasa con sus difuntos, ¿sí? Ellos los va a recuperar el Señor. El Señor va a venir a recuperar a los que ya murieron. Y los que estemos vivos todavía, no, pues ya pasaron 2000 años y San Pablo pues se murió, ¿verdad? No, pero él pensaba, es decir, que la parusía, la venida del Señor, la segunda venida de nuestro Señor era inminente. Puede ser hoy, puede ser mañana. Por eso tenemos que estar listos. Por eso les reclama también, el que no trabaja, que no coma. ¿Cómo es eso de que se están sentando y rascándose el ombligo esperando la venida del Señor? No, tenemos que esperar la venida del Señor, pero dispuestos, trabajando. Es muy, muy interesante lo que dice San Pablo. Bien, entonces, como peregrinos que somos, acuérdense que estamos en el año de la esperanza, el año jubilar de la esperanza, peregrinantes en la esperanza. No se nos olvide, por favor, que somos peregrinos en este mundo, que caminamos hacia Dios, que nuestra meta es Dios, que mañana nos morimos y no nos vamos a llevar nada, más que nuestras buenas obras, ¿sí? Es lo único que le vamos a presentar al Señor. Entonces dice el Papa, como peregrinos que somos, vamos hacia Él. Como peregrino, Él sale a nuestro encuentro y nos incorpora a su subida. ¿Sí? Este tema de la subida también es muy importante. Vamos a Jerusalén a subir. Jesús se encontraba en Galilea, que está a 60 metros del nivel del mar. De hecho, en Galilea está pues el lago, ¿verdad? Está muy bajo, 60 metros. Jerusalén está 720 metros sobre el nivel del mar. No solamente es una situación geográfica, también es una situación espiritual. Cuando Jesús dice, vamos a subir a Jerusalén. Y por ahí le dice Judas, ¡ay, me van a matar allá, Señor! ¿No estás viendo que ya te andan buscando? Pues tú verás, ¿verdad? Pero yo no voy. Casi, ¿no? Es necesario que yo vaya a Jerusalén. ¿Se acuerdan que cuando Jesús está diciendo eso, y allá me van a matar y voy a padecer por manos, etcétera, etcétera? Santiago y Juan se estaban peleando por quién era el más importante de ellos, ¿no? Entonces Jesús los regaña y les dice, ¿cómo es posible que yo estoy diciendo que me voy a morir y ustedes están peleando para saber quién es el más importante? O llega la mamá de Santiago y le dice, Señor Jesús, por favor, cuando estés en tu reino, pon a mi hijito, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, por favor. Señora, no pida cosas, no sabe, ¿verdad? Me voy a morir, voy a padecer, no están entendiendo nada de los que les estoy diciendo. Ajá. No se me ha ocurrido, bueno, porque no lo había.
Eso es el que Judas dijo a Jesús, básicamente así, cierto. Si hizo esa exclamación, porque creo que Judas ya sabía que iba a pegar. Lo creí y lo podemos ver como una forma de no quiero. O sea, pues sí, no, podemos verlo también de esa forma. Exactamente, sí. Solo que creo que el que dijo eso fue Tomás. Perdón. Sí, sí, pero fue Tomás. Yo dije Judas, no, fue Tomás. Sí, perdón. Pero bueno, sí, es decir, ningún discípulo quería. Y Pedro le dice, no, Señor, a ti no te van a hacer nada. Ay, Pedrito, mejor cállate, porque en menos de que cante el gallo 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Y ocurre, ¿no? Entonces, es ir en subida. Por eso la cuaresma es la subida a Jerusalén. Es sacrificio, es desprendimiento, es ayuno, ¿sí? Es entrega de uno mismo hacia la cruz. Pero sin cruz no hay gloria. Sin sufrimiento no hay esperanza. Sin dolor no hay vida eterna. ¿Sí? Hacia la Jerusalén definitiva, que en la comunión con su cuerpo ya se está desarrollando en medio de este mundo. Fíjense, entonces, esto es lo que significa entrar a Jerusalén el Domingo de Ramos. Y ya después vienen pues los ritos ya más íntimos, ¿sí? De la vida de Jesús, que es el triduo pascual. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. No hay sábado de gloria, ¿sí? Entonces es Sábado Santo, ¿sí? Sábado Santo. Y ya después iremos repasando esos ritos. Aquí después el Papa nos habla sobre la purificación del templo. También hace un comentario muy, muy interesante de esto. Pero, o sea, fíjense que cuando nosotros entramos y profundizamos en el misterio del significado de las cosas, vivimos más plenamente nuestra fe. El sentido de... Sí, cuando yo era chiquito, bueno, cuando era monaguillo, yo no entendía, creo que ya se los platiqué, cuando el Padre decía, nos diste, Señor, el pan bajado del cielo, todo el leite. Le decía a mi mamá, ¿qué dicen, mamá? Que contiene el exilir del deleite. Y yo, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Mi mamá también decía, ¿y qué será? Elixir, pues es como magia, ¿no? Como algo de brujería, ¿o qué será elixir? No entendía. Hasta que ya después fui creciendo y vi cómo dice el misal, que contiene en sí todo deleite, ¿no? Entonces, el significado de Lozana, fíjense, lo profundo que es, que estamos diciéndole al Señor, ven, ya viene el Hijo de David, ya se va a manifestar. Y también le decimos que llegará algún día. O sea, ya, pero todavía no. Va a ser todavía, estamos a la expectativa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, pues entonces la respondida porque vamos a decir lo de las 9 cosas que así como una síntesis. Bueno, de las 9 no me acuerdo, pero sí, sí podría decir como las más importantes, ¿no? Con la primera, con el Domingo de Ramos, Jesús inicia su misterio pascual, ¿sí? Es la entrada de Jerusalén, es la subida al sacrificio a la cruz. Después,
el significado de Losana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que tiene un significado mesiánico, un significado davídico, ¿sí? Del rey que viene a liberar al pueblo. Después hablaba también sobre los ramos. No es necesario que sean palmas como las que regularmente conocemos. El Papa ahí tenía una palma muy tejidita, así muy bonita, ¿verdad? Que hacen pues los artesanos, muy, muy bonitas. Pero pueden ser de otros ramos, como el laurel, como el abeto, como etcétera. ¿Mande? Puede ser, ajá, sí. Uh-huh. Por ejemplo, de las palmas que venden, hay unas que están adornadas con flores o con imágenes de Cristo. ¿Es correcto o no? Porque su inicio pues era ramos, ajá. Pero pues desde el punto de vista un poco comercio, empezamos a ver cómo variedad, no sé hasta dónde se hacen figuras. Puede ser válido, porque también de alguna manera nos recuerdan el misterio que se va a vivir, ¿verdad? A menos de que sea una figura como que no tenga nada que ver, ahí sí pues no. Pero pues lo más recomendable es que sean pues ramos así como sueltos, ¿verdad? Cristo, en la hacen figuritas con la palma. Ajá. Yo digo que mientras sea relacionado con lo que es, no tiene nada. Ajá, y sobre todo tener ahí presente que no es algo como supersticioso, ¿verdad? Que pon tu ramo atrás de la puerta para que se vayan los malos espíritus, ¿no? Y el día que me va mal es, híjole, ¿quién quitó el ramo? Pues no es como... Ajá. Son bendecidos. Pues la mayoría de las personas tienen un altar, ¿no? Ahí en su casa, las pueden poner pues ahí junto al Cristo, junto a la Virgen, ¿sí? El día que ya pues esté muy seca, de hecho se recomienda quemar esas palmas para el miércoles de ceniza, o si no, quemarlas y ponerlas en una maceta, en una plantita. Uh-huh. Exactamente. Yo sí quiero compartir porque yo siendo tanto. Uh-huh. No considero que fuera algo supersticioso, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hay tempestades bastante fuertes, hay un efecto en quemar un poco de laurel, es decir, de ramos, o prender un cirio, como es decir, también en Pascua. Entonces, si hay un efecto, lo he notado, efectivamente se calma la tempestad, disminuye, por el lado se pasa. Entonces, llamémoslo así, yo no quería creer en eso. Lo veía mejor como superstición sin que lo supiera. Pero mis papás lo hacían. Entonces, hoy que ya eres adulto, suceden ese tipo de cosas y recurres a eso porque tú aprendiste de papá y mamá. Claro. Lo haces y ves el efecto y dices, es cierto, bueno, pero es cierto. Entonces, dice usted, a lo mejor valió mucho que hayas hecho una oración en el momento que aprendiste, como en el efecto de es una palabra invisible, no dices a las ramas del árbol y ves que más. Exactamente. Entonces, yo desde un punto de vista humildemente, yo digo que sí tiene que ver una cosa ahí con la otra, la oración, como la palabra invisible del vecino. Caso opuesto sucede cuando tu predecesor sigue que está bendecido. Ajá. Entonces, o sea, sí, sobre todo tener la conciencia de que el dueño del universo es Dios, ¿no? Y entonces, como no darle poder a la palma, sino a la oración que hacemos, y Señor, ahuyenta esta tempestad, tú eres el Todopoderoso, eres el Creador del universo, ayúdanos en
situación, ¿no? Y eso lo llegué a relacionar o considerar que sí era correcto, porque en un pasaje de la Biblia, no me sé decir nada, cuando Jesús va caminando y la mujer que tiene hemorragia, toca solo su manto, ¿no? Yo siempre decía, ¿por qué la gente en la iglesia besa el manto o el vestido de la Virgen, ¿no? O de alguna imagen? Y resulta que cuando uno aprende poco analizando esa parte, ella queda curada, ¿no? La mujer queda curada, tan solo por tocar el manto. Entonces entendí que el que tengas fe, la señora sabía quién era, no solo por tocar su manto, ella quedó curada. Entonces creo que es la misma fe que tienen las personas al querer ir y ante la imagen de Nuestra Señora o de nuestro hermano Jesucristo, y tocarlo. Cuando Dios solamente sabe qué es lo que llevas, ¿no? Y con qué intenciones lo tocas. Entonces, puedes llevarte una gracia de Dios, ¿no? Entonces, de esa misma manera lo consideré los ramos que siguen, ¿no? Entonces, siento que no es tan como precioso, sino van de la mano las cosas que sean necesarias. Bueno, bendecidos y oración, por tanto, es una comunicación. Darle el poder a Dios, ¿no? Ese es lo más importante. Muy bien. Sí. Dice, la entrada del Señor Jesús al templo de Jerusalén significó revelarse como el Mesías anunciado, pero a su vez se ganó el enojo de los fariseos. El enojo de los fariseos para sentenciarlo a muerte. Esta situación nos podría mostrar el camino que también siguió algunos santos para revelar la verdad de Dios y morir por su causa. O sea que como que el camino que recorrió el Señor se puede asemejar al que hacen los santos para morir también por una causa de Dios. Sí, igual es una analogía muy interesante la que hacen los santos, sobre todo los mártires, que son pues asesinados, ¿no? El primer mártir fue San Esteban, igual que por proclamar el Evangelio, anunciar a Cristo, fue apedreado, ¿no? Y que ahí estaba presente San Pablo, el mismo San Pablo lo dice, ¿no? Yo estaba presente. Entonces, otros mártires como los mártires del Japón, San Felipe de Jesús, San José Sánchez del Río, es decir, tienen de alguna manera que subir a Jerusalén también, ¿no? En esta situación como de espiritualidad, dijéramos, la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del sacrificio, como decíamos. ¿Por qué? Porque para llegar a la gloria, para llegar a la vida eterna, tenemos que pasar por la cruz, por la muerte, de alguna manera. Entonces, sí, pues es el mismo camino, ¿no? Bien, entonces pues ya vamos a dejarle ahí. Y Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Entonces terminamos con una oración. Es la oración por la paz que tenemos que hacer porque pues estamos en una situación complicada en nuestro país. No podemos normalizar la violencia en nuestro país, no podemos ver las noticias y no quedar desconcertados, no lamentarnos y decir, bueno, pues ya pasó acá en Jalisco, pasó en Zacatecas, pasó acá. Mientras no me toque a mí, todo está bien. No, tenemos que estar desesperados, tenemos que estar, no podemos quedarnos indiferentes ante lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que nos conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren.
Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.